Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, primero que nada, y para iniciar con esta clase, con esta predicación este día, para que nos alcance un poquito el tiempo. Sí, entonces, pues vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para ponernos en las manos de Dios. Amén. Así que pues vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia, Señor. Te pido en esta tarde que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando, Padre, mis palabras y que este mensaje, Señor, sea, Padre, claro, Padre, para todas las personas que en esta tarde están escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido que nos bendiga. Señor, de los hermanos que han dispuesto su corazón para escuchar la palabra de Dios. Atendieron el llamado, Señor, de aprender de tu palabra, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, guiándonos en todo, Señor, y que esta palabra sea impregnada en el corazón de cada uno de los que vamos a escuchar el mensaje el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos toda la gracia, todo el honor, toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Sí, qué gusto, hermanos. No sé, no les pregunté, no sé si se escucha bien, hermanos, ahí la clase, si se está escuchando bien la predicación, ¿verdad? Si alguno no me escucha, pues me dice con toda confianza. Sí, bienvenida, hermana Diana. Dios le bendiga, qué gusto saber que está aquí acompañándonos, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida y por la de sus hijos también, ¿sí? Bueno, hermanos, el día de hoy, la clase, la predicación de esta tarde, yo le puse como nombre a esta predicación, ¿por qué dudar? ¿Vale la pena? ¿Sí? Es una pregunta para todos nosotros. ¿Por qué dudar? ¿Sí? ¿Vale la pena? ¿Sí? Vamos a ver. Y yo estaba buscando el significado, ¿verdad? En el diccionario andaba buscando el significado de la palabra dudar, hermanos. Y yo encontré que significa que no es estar seguro de algo o de alguien, ¿sí? O no estar decidido por algo. Es vacilar, es titubear, es fluctuar, es sospechar. Eso es lo que yo encontré buscando, que es dudar. ¿Sí? ¿A qué se refiere la palabra esta dudar? ¿Verdad? Y no dice que no es estar seguro de algo o de alguien, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes, hermanos, les ha pasado, ¿sí? A mí me ha pasado que muchas veces, hermanos, por no estar seguro de algo, ¿sí? Por dudar por un minuto, ¿sí? De hacer alguna cosa, sea lo que sea, puede ser que de lavar los trastes, pongamos el ejemplo, ¿sí? O puede ser de que, yo hubiera comprado, tuve la oportunidad de comprar esa blusa, y no, mejor no, más al ratito, ahorita que vuelva, la voy a comprar. Y ya cuando vemos, pues ya no está la blusa, ya no la compraste, dudaste, ya no la encontraste, y la hubiera comprado porque pues estaba bonita y pues estaba económica, ¿verdad? A veces dudamos en pequeñas cositas, hermanos, en pequeñas cosas y al ratito nos arrepentimos. ¿Sí? Y yo les di el ejemplo ahorita de lavar trastes, porque a veces nosotros las mujeres somos muy dadas a que ahorita los lavo, o sí, ahorita un minuto, voy a hacer esto primero, y al ratito no te alcanzó el tiempo y tienes los trastes. Y los hubiera lavado cuando pensé, ¿verdad? Cuando yo pensé en hacerlo, lo hubiera hecho. Muchas veces dudamos en pequeñas cosas, hermanos, circunstancias que después nos arrepentimos, pero pues ya no podemos hacer nada porque pues ya pasó, ¿verdad? Ya pasaron estas cosas. Y esto es aquí en nuestra vida diaria que se nos puede hacer hasta común eso. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa ante Dios? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí cuando dudamos nosotros de la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué pasa? Y ustedes dirán, ay, no, pues yo no dudo, yo no, porque pues conocemos de que eso es malo, de que eso no es correcto. ¿Cómo voy a dudar? No, no, yo no dudo de eso, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, no alcanzamos a ver, a medir la magnitud, ¿sí? De dudar de la palabra de Dios. No llegamos a visualizar, a ver en nuestra mente tan pequeña, ¿sí? No alcanzamos a ver hasta dónde llegan las consecuencias de dudar de la palabra de Dios, hermanos, de dudar
de Dios, ¿sí? Y Dios nos está hablando en esta tarde acerca de esto. Y vamos a conocer qué nos dice la palabra de Dios de esto, de dudar, hermanos. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios nos habla varios textos, hay varios en la Biblia que nos habla, pero yo voy a tomar un ejemplo, hermanos, que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Que viene aquí en la palabra de Dios acerca de esto, hermanos. Porque dudar, hermanos, es no creer en la palabra de Dios, es no creer en Dios, hermanos. Y vamos a tomar un ejemplo que está escrito en el Antiguo Testamento. Así que les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia ahí en el libro de Números. ¿Qué les parece? Por favor, acompáñenme con sus Biblias ahí en el libro de Números. Sí, son los primeros libros de ahí del Pentateuco. Capítulo 14, hermanos. Números capítulo 14 y vamos a leer, le voy a pedir que me acompañen a leer del 1 al 3. ¿Sí? Ahí lo tengo. Números capítulo 14 del 1 al 3. Y dice así, dice, los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense lo que estaba pasando, lo que el pueblo estaba diciendo, hermanos, lo que el pueblo se estaba quejando. Esta era una queja, hermanos, ¿verdad? Y ustedes se preguntan, ¿por qué estaba así el pueblo? ¿Qué pasó? A lo mejor muchos ya han leído estos capítulos, ¿verdad? Han leído ya esta parte de la Biblia. Y para los que no, hermanos, lo que hemos leído, pues nos sirve para refrescar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba así el pueblo de Israel? Pues estaba pasando, hermanos, que en este tiempo acababan de llegar los 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra. Un capítulo antes, Números 13, nos habla de esto, ¿sí? Que fueron estos 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan de esta historia, verdad? Y lo hicieron. Esos espías fueron, reconocieron la tierra y vinieron y trajeron el fruto de esa tierra, de la tierra de Canaán. En ese tiempo era la cosecha de uvas. Como en estos tiempos, me imagino, ve que ahorita por todos lados vemos que están vendiendo uvas, ¿verdad? Qué ricas. Entonces, en ese tiempo era lo que estaba pasando, era el tiempo de las uvas. Ellos recogieron dos racimos de uvas, también granadas e higos, dice la palabra de Dios, que ellos llevaron, ¿sí? Allá con Moisés al pueblo de Israel de la tierra de Canaán. Sí, y también dieron el informe, lo que vieron estas personas. Y ciertamente sí, contaron, ¿verdad? Que en esa tierra fluía leche y miel, hermanos. En eso estaban todos de acuerdo, ¿sí? Que es verdad que en esa tierra se fluía leche y miel. Era una tierra buena, hermanos, ¿sí? Y esto viene ahí en en el capítulo de Números, capítulo 13. Ya ustedes lo pueden leer en sus casas, ¿sí? Entonces, en esto estaban de acuerdo, pero 10 de los espías que habían mandado, que habían ido a reconocer la tierra, estos espías se apresuraron, ¿sí? A hablar sobre los obstáculos que había en la tierra de Canaán, ¿sí? Empezaron a decir que sí es cierto, pues eran ciudades, ¿verdad? Grandes y fortificadas, que había ahí gigantes, había personas pues muy altas en ese tiempo, acuérdense, ¿sí? Y que su población era demasiado fuerte para ser vencida. Sí, era lo que estaban diciendo estas personas. Les voy a pedir que me acompañen ahí a capítulo 13, versículo 32. ¿Sí? Se los voy a leer. Dice ahí, Números capítulo 13, 32. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Esto estaban diciendo, ¿sí? El pueblo, los 10 espías estaban ellos ahí diciéndole al pueblo.
¿sí? Estaban ahí, imagínense cómo estaban, ¿sí? Porque también se armó, hermanos, empezaron a discutir, empezó el pueblo ahí pues a enojarse, a decir, ¿cómo? Empezaron a dudar, hermanos, ¿sí? A dudar de la tierra que Dios les había dicho, lo que era esa tierra, hermanos. Sí, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Estamos hablando de del informe que dieron los espías cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, ¿sí? Estos 10 espías, hermanos, su informe fue malo. Fue malo, ¿por qué? Porque exageraron, hermanos, exageraron acerca de los peligros que habían visto, ¿sí? Exageraron ahí, hermanos. Ellos, hermanos, dudaron de la palabra de Dios y el pueblo, hermanos, pues entró en terror, en pánico, se asustaron, ¿sí? Que no quisieron creer, no querían creer. Nada más hubo dos hermanos que sí creyeron, que sí los alentaban y les decían que sí, que lo hicieran, que era Josué y Caleb, eso sí, les decían, sí, la tierra es buena, vamos, subamos. Pero el pueblo, hermanos, se enojó, enardecido, porque empezaron ellos a enojarse, a maldecir ahí porque se empezaron a llenar de terror, porque no creyeron, porque dudaron. Y esto, hermanos, habla acerca de la carencia de fe que tenía el pueblo de Dios y de las promesas que Dios les había dicho. Dios ya les había hablado que esa tierra iba a ser para ellos, que tenían que conquistarla, ¿verdad? Él ya les había dicho. Pero el pueblo, como actuó, hermanos, al escuchar a estos espías lo que ellos estaban diciendo, el pueblo ahí nos damos cuenta que el pueblo de Dios que no creía en la palabra de Dios. Hablaba de su falta de fe, hermanos, y que dudaron de la palabra de Dios. No creyeron en las promesas que Dios les había ya dicho, que esa tierra era para ellos la tierra de Canaán, ¿verdad? Y dudaron, hermanos, prefirió el pueblo de Dios aceptar las palabras de los 10 espías. Aceptaron eso, aceptaron el criterio de ellos antes de creerle a Dios, hermanos, antes de depositar su fe en Dios, ¿sí? Y miren lo que pasa, hermanos, por no creer en Dios, lo que les pasó a este pueblo por no creer a Dios, en su palabra, en su promesa. Y les voy a pedir que me acompañen, por favor, allá en Números 14, nos vamos a regresar, ¿verdad? Para conocer cuáles fueron las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel, ¿sí? Al no creer a Dios, a dudar de su palabra y de la promesa que Él les había hecho. Y esto viene ahí en Números capítulo 14, ¿verdad? En el capítulo que estamos viendo, en el versículo 21 al 23, ¿sí? Les voy a pedir que me acompañen a leerlo. Y dice, hablándoles Jehová. A Jehová les estaba hablando porque aquí el pueblo, ya Dios, ya estaba, ya, ya el pueblo de Dios se había quejado en contra de Jehová, en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y dice ahí en el versículo 21 al 23, mas tan ciertamente como vivo yo, dice Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Fíjense lo que le pasó al pueblo de Dios. Versículo 30. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb de Jefone y a Josué, hijo de Num. Versículo 34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este fue el castigo que Dios le da al pueblo de Israel, que no iban a entrar a la tierra prometida y iban a durar 40 años, hermanos, en el desierto, por no haber creído a Dios, no haber creído a su palabra,
hermanos, a su promesa que Él ya les había dado. Por esta causa el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida. Y vean lo que les pasa también. ¿Qué les pasó a esos 10 espías? ¿Sí? A esos 10 espías que murmuraron en contra de Jehová, ¿verdad? Que hicieron dudar al pueblo de Dios. ¿Qué les pasó a estos 10 espías? Y esto lo vemos ahí mismo en Números 14, versículo 37, hermanos, del 37 al 38. Y dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra, hermanos. Fíjense, estos hombres fueron muertos de plaga, hermanos. ¿Sí? Fueron muertos delante de Dios, delante de Jehová, ¿sí? De plaga. Ellos ahí nos habla la palabra de Dios. Y el pueblo, por no haber creído en Dios y haber creído más en las palabras, en la murmuración de estas personas, entonces ellos fueron destinados a pasar 40 años en el desierto. 40 años. Y se cumple, hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios se cumple. Esto les pasó a ellos porque porque dudaron de la palabra de Dios. Esto les pasó por su incredulidad, ¿sí? Por no creer en Dios, en sus promesas, hermanos. Y este fue su castigo. Ustedes pueden seguir leyendo. Ahí en el capítulo 14 está muy interesante todo lo que demás viene, lo que quiso hacer el pueblo, pero ya no. Ya no, el pueblo de Dios quiso ir a pelear, ahora sí querer ellos conquistarlo, pero Dios no estaba ya con ellos. Si ese pueblo fue su castigo por no haber creído en la palabra de Dios, hermanos. Pero nos habla la palabra de Dios aquí en estos versículos 30, que nada más dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Ellos dos, hermanos, ellos no fueron muertos. ¿Sí? A ellos dos no fueron exterminados con la plaga. ¿Por qué, hermanos? Porque estos dos hombres sí creyeron en Dios, confiaron. Si ustedes leen ahí en el capítulo 13, habla cómo Caleb cayó, decía que no, vamos, subamos, lo voy a parafrasear, vamos, subamos, nosotros podemos, sí, nosotros podemos, Dios no nos ha entregado, si Dios ya no nos dijo, nosotros vamos, Dios no nos va a dar. O sea, podemos vencerlos. A ellos no les importó, hermanos, no les importó qué había. Sí, sí, es cierto, estaban esas ciudades fortificadas, esos hombres grandes, ¿verdad? Había todo eso, mas sin embargo ellos confiaban en Dios, ¿sí? Confiaban en su palabra y en su promesa. Y vamos a ver ahora qué les pasó a ellos dos, ¿sí? A ellos dos la diferencia de cómo ellos sí confiaron en Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue de sus vidas? Sí, vamos a empezar con la vida de Caleb, hermanos. Sí, Caleb, hijo de Jefone, hermanos. Él tenía alrededor de 40 años cuando fue enviado por Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Sí, y acompáñenme ahí mismo a Números 14, no se aparten de ahí, en el versículo 24. Vamos a decir qué es lo que habla acerca de Caleb. Y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjese lo que Dios le habla ahí acerca de Caleb. Y esto, hermanos, se cumple ahí en Josué, hermanos. Esto se cumple ahí en Josué. Le voy a invitar que nos vayan, pónganle un espacio ahí a Números, por favor, no lo pierdan porque ahorita vamos a regresar. Y vamos a Josué, vamos allá a Josué capítulo 14 para ver dónde se cumple lo que Dios habla acerca a Caleb, lo que a él le dice. Allí en Josué capítulo 14, versículos desde el 6 hasta el 14, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen con su vista. Josué 14, 6. Y dice, Caleb recibe Hebrón. Ya los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que la ciudad y que las ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, entonces Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, hermanos. Aquí se cumple lo que él le dice, que la tierra que él pisó, hermanos, iba a ser para él y para su descendencia. Y aquí Caleb habla con Josué y le dice aquí, hermanos, que él está fuerte, que él todavía está bueno para luchar. Dice, él era ya de 85 años, hermanos, qué bendición. Y estaba lleno de fuerza, hermanos. Y le dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra, para salir y para entrar, hermanos. Caleb estaba lleno de vida, con fuerzas, hermanos. Vemos cómo el obedecer a Dios, hermanos, trae mucha bendición a nuestra vida. Él siempre obedeció, hermanos, confió en Él. Cuando uno obedece a Dios, ahí es donde uno se refleja, si tú obedeces a Dios y si tú confías en Dios y si tú le crees. Porque si estás obedeciendo es porque le crees y confías en Dios. Y así lo hizo Caleb. ¿Sí? Así lo hizo él confió, ¿sí? Él obedeció a Dios, nunca dudó de conquistar Canaán. Y así él conquistó Hebrón. Y Hebrón no era cualquier ciudad, hermanos. Si ustedes se ponen a leer, no era cualquier ciudad. Era una ciudad grande, era una ciudad fuerte. ¿Sí? Mas, sin embargo, él la conquistó y llegó a ser de él y de sus hijos y echó de ahí a los 3 hijos de Anac, nos habla la palabra de Dios. Que estos hijos de Anac son los que eran de los gigantes, lo que habían dicho que eran los descendientes que eran de gigantes en aquel tiempo. Y Caleb esa tierra y hermanos, ¿verdad? Y esta fue la heredad de Caleb hasta el día de hoy, hermanos. Si Dios cumplió su palabra aquí. ¿Por qué? Porque Caleb creyó en Dios, en él. Caleb no dudó de la promesa, lo que él les había dicho hace, hermanos, ya 40 años, ¿sí? Esto viene a ser después de 40 años, hermanos. Y él en ese tiempo, él no dudó, Caleb, de Dios, no dudó de su palabra y Dios lo bendijo, dándole lo que él le había prometido. La tierra que él había pisado era su heredad hasta hoy para ellos y para su familia, hermanos. ¿Y qué pasó con Josué? Acuérdense que eran 12 espías, 12, 10 fueron muertos por la plaga a causa de que no creyeron en la palabra de Dios, pero 2 no, que fue Caleb y Josué. ¿Y Josué qué pasó con él? Dirán ustedes, ya muchos conocemos su historia, ¿verdad? Porque hay un libro de la palabra de Dios que lleva su nombre, de su autoría. Y Josué, hijo de Num, hermanos, aquí Jehová le habla a Moisés en ese tiempo, dándole una tarea
para Josué. Y lo vemos ahí, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 28, ¿sí? Y se lo voy a leer y dice, aquí le está hablando Dios, ¿verdad? A Moisés. Y le dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra. Verás, aquí le estaba diciendo Jehová a Moisés, le estaba dando instrucciones, qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y en Números, hermanos, vamos a leer en Números, ahí en Números ahí, capítulo 27, hermanos, de qué nos habla la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí acerca de Josué, hermanos? ¿Qué nos dice ahí? Y en Números 27, del versículo 18 al 20 y del 22 al 23, dice así, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Versículo 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés, hermanos. Aquí habla de cómo Dios le dice a Moisés, porque Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Aquí Moisés le da el cargo a Josué de que él iba a ser el encargado de conquistar la tierra prometida, que él iba a dar por heredad a todo el pueblo esta tierra. Él los iba a liderar, ¿sí? Y aquí Moisés le entrega todo el cargo a ella, a Josué, y se cumple esta palabra, hermanos, ahí mismo en Josué, en el libro que lleva por su nombre, en Josué, en el capítulo 1, hermanos, acompáñenme por favor allá Josué, capítulo 1, para leerlo del versículo 2 al 3 y del 5 al 6. Josué capítulo 1, del 2 al 3. Y dice, hermanos, mi siervo Moisés, hablando Jehová a Josué, le dice, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, le dice Jehová a Josué. Ahí en el versículo 5 al 6 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí se cumple, hermanos, las instrucciones, la promesa que Dios le da a Josué, que habla ahí en Números, donde le dice que va a ser el que va a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, hermanos, ¿sí? Y Dios bendijo a Josué, hermanos, por su obediencia, por la obediencia que él tuvo ante Dios, porque no dudaron, hermanos, porque no dudaron de su palabra, hermanos. Nunca dudaron, ni él ni Caleb. Nunca dudaron de la palabra de Dios, hermanos. Ellos confiaron en la promesa de Dios. Ellos en ese momento, cuando estaban dando el informe, los otros espías, ellos estaban peleando, confiando y diciendo, no, vamos, vamos, Dios está con nosotros. Dios no nos ha entregado. O sea, a ellos no les importó las ciudades fortificadas, los gigantes, a Caleb y a José no les importó, hermanos. Ellos creyeron en la palabra de Dios, creyeron en la promesa que si Dios les dijo que esa tierra era para ellos, iba a ser para ellos, ¿sí? Y por eso Dios les da toda esta recompensa,
¿sí? Le da a Caleb la tierra que él pisó cuando fue a reconocer la tierra. Era una tierra muy buena, nos habla la palabra de Dios. Y a Josué, hermano, le da el encargo, la encomienda, ¿sí? De dirigir al pueblo de Dios, de conquistar la tierra y repartirla, hermanos, ¿sí? Y Josué murió a la edad de 110 años, hermanos. ¡Qué bendición! De 110 años murió Josué. Ya cuando él repartió la tierra, a qué les tocaba a cada tribu, ¿sí? De dónde a dónde, si ustedes se ponen a leer Josué, ahí lo habla, ¿sí? Y cómo él siempre hasta el último momento, él sirvió a Jehová, ¿sí? Y lo dice ahí en su palabra, también ahí en Josué antes de morir, le dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué hermosas palabras, ¿verdad? De Josué antes de morir, que él todavía dice la certeza de que él confió en él hasta el último momento, hermanos. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Esta historia tan conocida, ¿verdad? Que muchas veces la escuchamos, pero no llegamos a ver la magnitud. O sea, ¿por qué muchos dijeron, no, la incredulidad? Sí, fueron incrédulos porque no creyeron, dudaron de la palabra de Dios, hermanos. Y vemos las consecuencias que trae el dudar de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros no debemos de dudar de la palabra de Dios. Nosotros debemos de confiar en Dios en todo momento, ni por un segundo, hermanos. Debemos de dudar de Él, porque sabemos las consecuencias que trae el dudar de la palabra de Dios. Y lo vemos en un ejemplo aquí tan palpable que tenemos en la Biblia, ¿sí? Del pueblo de Dios, de los 40 años que tuvieron que pasar en el desierto a causa de que dudaron de Dios, de que murmuraron. Lo tentaron ya 10 veces, dice Dios ahí en su palabra. Ya este pueblo ¿hasta cuándo? Dice, me han tentado 10 veces y aún así, fíjese, Dios en su infinita misericordia no los extermina, ¿verdad? Léanlo, los invito a que lean ahí el capítulo 13, cómo habla, cómo Moisés intercede. Ahí léanlo cómo Dios en su infinita misericordia, ¿sí? Tienen el castigo, pero no los mata inmediatamente, no los desaparece. Por cómo vemos la misericordia de Dios, hermanos, pero les deja la consecuencia de su pecado, de haber dudado de Él, hermanos. Y vamos a ver qué nos habla el Nuevo Testamento ahí en Hebreos, hermanos. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 14, ¿qué nos habla acerca de dudar de esto que estamos hablando nosotros? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Aquí en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 14. Dice así, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, de qué nos está hablando. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, hermanos. Qué hermoso esto que nos está hablando en la palabra de Dios. Nos está exhortando a no dudar de Dios, hermanos. Nos está exhortando que no debemos de dudar de Dios, como nos lo dice aquí, que ninguno de vosotros, dice, hay un corazón malo de incredulidad, debemos de creer en Dios. Acuérdense porque somos, ¿qué dice? Participantes de Cristo. Hermanos, ¿qué nos habla aquí la palabra de Dios de esto, hermanos? Nos exhorta a no dudar, hermanos, a no dudar de Dios, de su palabra, porque todo se cumple. Así se cumplió en el pueblo de Israel, también se cumple en nuestras vidas. También está esta palabra vigente hasta el día de hoy, hermanos. Y ustedes dirán, bueno, eso fue antes y está vigente, pero ¿cuál viene siendo para nosotros, hermanos, la tierra prometida? ¿Cuál viene siendo para nosotros? ¿Cuál es esa tierra prometida que que habló Dios, ¿sí? al pueblo de Israel, pero que nos habla ahora su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es esa tierra prometida que nosotros podemos traducirla? Podemos decir que esa tierra prometida, hermanos, es la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, hermanos. ¿Sí? Esa es nuestra tierra prometida,
la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo, hermanos, que nos ofrece a través de su palabra. Y nosotros no debemos de dudar, hermanos. Yo creo que muchos algunas veces hemos dudado y hemos llevado las consecuencias de nuestras dudas, de nuestro pecado, porque sabemos, porque basta, hermanos, un segundo, un minuto en dudar, para dudar de la palabra de Dios. Un minuto es suficiente para nosotros perder las bendiciones de Dios. ¿Sí? Con un minuto basta. ¿Sí? La palabra de Dios, el pueblo se enojó. ¿Cuánto tiempo durarían enojados? El tiempo que sea que hayan durado. Ellos duraron 5 minutos en estarse quejando, en dudar de la palabra de Dios. Fue suficiente para que ellos llevaran el pecado, hermanos, en sus vidas. Esos 40 años y esa gente que murmuró, que dudó de Dios, no entró a la tierra prometida. Entraron sus hijos, entraron los que nacieron ahí, hermanos. Y nosotros no hay que dudar. No hay que dudar de Dios, hermanos. No hay que dudar de su palabra y de que la vida eterna existe en Cristo Jesús, que pues está en nuestras manos, hermanos, y nosotros no dudamos por ningún momento. ¿Sí? Porque si nosotros dudamos, corremos el riesgo de perder la bendición que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, de estar algún día con Él en su presencia, hermanos. Y si Dios habla esta palabra en esta tarde, hermanos, es porque nos hace falta. Hay algo ahí que nos está impidiendo recibir las bendiciones de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos creído en Él. ¿Sí? Porque no hemos confiado en Él, no hemos obedecido, hermanos. Y nosotros debemos de ser como Pablo, hermanos, como nos habla allí en Timoteo, ¿sí? Como nos habla de que dice en su palabra, nosotros debemos de pelear la buena batalla, hermanos. Ahí no nos habla en primera de Timoteo y decir como dice Pablo, como dijo Pablo. Este versículo me gusta mucho que viene ahí en segunda de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hermanos. Así como Pablo hasta el último momento, ¿sí? Él estuvo predicando de la palabra de Dios, estuvo enseñando, él estuvo confiando, esperando el momento para estar en la presencia de Dios. Así nosotros, hermanos, debemos de ser. Hasta el último momento, ¿sí? Nosotros debemos de confiar en Dios y obedecerle. Lo que Él nos ha hablado que nosotros hagamos, nosotros debemos de obedecer a Él, hermanos, a Dios, a su palabra, hermanos, y no poner en riesgo la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece por dudar, hermanos. Yo siempre he pensado, siempre me pongo a pensar y digo, Señor, le digo, no, ayúdanos a no dudar de ti para algún día vernos allá en el cielo, estar contigo en algún día, Señor, y algún día poder estar juntos, poder estar mi familia también, mis hijos. Pero para eso, hermanos, hay que vivir la palabra de Dios, hay que confiar en Él, hay que obedecerle. Si uno obedece, hermano, es porque confías y es porque crees en Dios y porque no dudas de lo que Él te está hablando. La obediencia, hermanos, es la prueba fiel, la prueba genuina de que nosotros creemos en Dios y que nosotros confiamos en Él, porque estamos obedeciendo, pero obedecer al 100%, hermanos. Así que meditad en esto, hermanos, no echarlo en saco roto, sino al contrario, guardar esta palabra en nuestros corazones, ¿sí? Para que no nos pase lo que les pasó al pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Que fueron ellos, no entraron a la tierra prometida a causa de que dudaron de Dios, hermano, de su palabra. Y nosotros es nuestra esperanza algún día estar con Cristo Jesús allá en las bodas del Cordero. Pero para eso, hermanos, hay que obedecer a Dios y no dudar por ningún momento de su palabra. Amén. Así que guarden esta palabra en sus corazones y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra, por lo que Él nos ha hablado en esta tarde, porque no quiere, hermanos, que nos perdamos. Por eso habla esta palabra, porque no quiere que ninguno nos perdamos. ¿Sí? Pues, y si Él habla es porque nos hace falta. ¿Y qué hay que hacer? Orar a Él, hermanos. Orar a Él y confiar en Él en todo momento. Amén.
Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu palabra, Señor, porque esta palabra que tú nos has hablado, Padre, es porque nos hace falta, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, porque si tú hablas es porque tu pueblo la necesita, Señor, y no quieres que nos perdamos en el camino, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque aunque a veces te fallamos, Padre, tú eres fiel con nosotros y eres misericordioso. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, Padre. Disciplínanos si es necesario, Padre, pero que no nos perdamos de tu camino. Ayúdanos a caminar en ti en todo momento. Ayúdanos a ver, Señor, darnos discernimiento, Padre, ese discernimiento que viene, Señor, del Espíritu Santo para ver las cosas buenas y malas, Señor, y poder, Padre, siempre obedecerte a ti, Señor. Ayuda, Señor, como dice tu palabra, ayuda a nuestra incredulidad, Padre, ayuda a nuestras debilidades, Señor, que podamos nosotros, Señor, estar algún día contigo allá en tu presencia, Señor, celebrando las bodas del Cordero, Padre. Ayúdanos a caminar en ti, Señor, no nos sueltes de tu mano, Padre, que aunque estemos, Señor, a las distancias, tú estás con nosotros, Señor, que nosotros clamemos a ti en todo momento, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, porque tenemos Padre en el cielo, Señor, que nos ama, Señor, y no permitas que se pierda nuestra alma, Señor. Ayúdanos a ver nuestros errores, fortalece nuestras debilidades, Señor, y podamos hasta el último momento, Señor, caminar en ti, Señor. Caminar y hacer lo que tú nos has dicho, que obedezcamos a ti, Señor, obedecerte en todo momento, creer en ti, Señor. Orar a ti, Padre, clamar a ti, Señor, y poder, Padre, algún día estar ante tu presencia. Ese es nuestro mayor anhelo, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Escucha nuestras oraciones, perdona nuestros pecados, Señor, pues si en algún momento, Señor, hemos dudado de ti, perdónanos, Señor, como congregación, ayúdanos a ser fuertes, Señor, a no dudar de ti, de tu palabra, Señor, y si alguno, Padre, necesita, Señor, de ti, Padre, todos necesitamos, ayúdales, manda tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros a impregnarnos de ti, Señor, que a partir de este momento, seamos personas nuevas, seamos unas personas nuevas que no dudemos de tu palabra, que confiemos en ti, que esta palabra sea impregnada en nuestros corazones, Señor, y que no volvamos a dudar, que si alguna vez lo hicimos, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, como congregación te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración, Señor, clamamos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti. Perdona nuestras debilidades y concédenos, Señor, una nueva vida en Cristo, en ti, Señor. Que a partir de ahora, Señor, podamos confiar en ti, Señor, y no dudar en ningún momento. Y que nos acordemos, Señor, de tu palabra, de las consecuencias que vienen a nuestras vidas, Señor, si dudamos de ti, Señor, porque tú eres fiel, pero también eres justo, Señor. Tú también eres justo, Señor, y eres misericordioso. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este tiempo, por tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y clamamos a ti, Señor. Escucha nuestras oraciones. Ten misericordia de nosotros, Padre, que no nos apartemos, que no nos pierdamos de tu camino, Señor. Azota, si es necesario, a tu congregación, Padre, a cada uno de nosotros, pero que no se pierda nuestra alma, Señor. Y en algún día estar todos juntos, reunidos en las bodas del Cordero, alabándote y bendiciéndote, Señor. Y haber dicho, aquí estamos, Señor. Hemos cumplido obedientemente lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque tú eres quien nos guarda y nos sostiene, Señor, en todo momento, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guarden, hermanos, esta palabra en su corazón. Es de mucha bendición. Algún día yo anhelo estar todos juntos, reunidos, alabando a nuestro Padre Celestial. Anhelo en mi corazón vernos algún día ya, que ojalá no sabemos cuándo venga, pero si Dios viene pronto, hermanos, que nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado, alabándole, hablando de su palabra, con quien sean, por mensaje, por WhatsApp, por Facebook, predicando, hablando de su palabra, los que tenemos a un lado. Y algún día estar en la presencia de Dios, hermanos, todos juntos, así como cantamos los domingos, estar en la presencia de Dios algún día, Señor. Que ese sea nuestro anhelo como congregación, como iglesia. Algún día estar en la presencia de Dios todos juntos, alabando a Dios, ¿verdad? Los amo mucho, hermanos. Créanme que esta palabra es para todos, primeramente a mí y a toda la congregación, pero es con mucho amor, hermanos, porque Dios no quiere que nos perdamos. Amén.